Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza un día más, una tarde más, vuestro programa de... Eso es, nos reímos del miedo. Recordar, yo soy Alonso Maruenda, aquí están mis primos los Polsen, que siempre me acompañan, y hoy tenemos un invitado de excepción. Lo conocí en un evento en Sabadell no hace mucho, es un tío genial, todo el que habla de él habla maravillas y también sé que escribe fenomenal. Entonces, sin más, os dejo con él para que se presente y luego seguimos hablando. Muy buenas, preséntate. Muy buenas, Alonso. Muchas gracias en primer lugar por invitarme a tu programa. Me parece una genial iniciativa y además tocando un tema tan guay como son los miedos, ¿no? En este oficio de escritura, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Jordi Catalán, no es seudónimo, pese a la magia de ese nombre, ¿no? Soy de Cataluña, Jordi, mis padres se lucieron y Catalán es un apellido maño, así que es nombre real, así dicta mi DNI. Pues soy escritor llevo 4 novelas, un libro de relatos. He colaborado también en 2 antologías solidarias contra el cáncer infantil. Me gusta poner ahí granito de arena. Y Muy bien. también tuve la suerte hace 2 años, gracias a los libros, ¿no? De conocer a un productor que me quiso contratar como guionista. Y ahí andamos también, ¿no? Haciendo guiones para un proyecto televisivo. Qué Y muy bien. contento de conocer a gente maravillosa como vosotros también. Que lo de los libros mola, pero cuando vas a eventos y conoces gente que al final yo creo que hay 2 o 3 líneas más, ¿no? Mucha gente ya me ha dicho, ¿no conoces a Alonso? ¿No conoces a Alonso? Y estando en Sabadell, ¿no conoces a Alonso? Y al final te das cuenta que dices, hostia, tío, es que estamos conectados, ¿no? Entre unos autores y otros. Desde luego, es cierto. Es verdad que lo guay, lo que mola de ir a eventos y poder ir por toda España con tus libros es luego conocer a gente que conoces, Eso es. entablar amistad, aprender de unos y de otros, porque siempre se aprende. Y bueno, pues muchas gracias por Un estar placer, aquí. un placer. Y luego seguiremos hablando de ti y de tus cosas, pero bueno, como todo el mundo sabe, este programa es Nos reímos del miedo por algo. No es porque yo me ría de lo que me cuenta la gente, o ni mucho menos. Es porque yo soy muy miedoso y para intentar sobrellevar las cosas que me contéis y poder dormir, pues intento llevarlo de la mejor manera, que es con un poco de humor. Entonces, me encantaría saber cuáles son esos miedos que tiene Jordi Catalán. Me da igual que sean miedos más terrenales o que sean miedos más espirituales. Pero sí que me contarás algo de pues cuando eras pequeño o de ahora más mayor, si has tenido alguna vez alguna pesadilla recurrente, algún sueño que luego has tenido como un déjà vu porque parece que se te ha cumplido, o, porque a la gente sé que le gusta mucho esto, si has tenido algún encuentro paranormal alguna vez. Mira, pues yo creo que has dado la clave, ¿no? Vamos a empezar un poco por el final, ¿no? Yo era alguien bastante escéptico, ¿no? Dentro Ujú. de mi agnosticismo, sí que me gusta, ¿no? El universo, quiero creer, ¿no? Que por probabilidades simplemente debería haber miles de millones de sistemas solares como el nuestro, en el que puede haber tranquilamente vida semejante, o incluso ya no en Sí. carbono, ¿no? En otro elemento. O sea, creo, ¿no? En eso incluso puedo pensar que estamos rodeados de alienígenas, ¿no? Que no podemos detectar, ¿no? Me gusta lo paranormal, me gusta lo misterioso y sí que te voy a decir que cuando era adolescente, justo Ujú. en la época de selectividad, básicamente, que estaba estudiando, tuve un encontronazo que me hizo cambiar el chip, ¿no? Me hizo cambiar el chip y así dijo una especie de pitonisa, ¿no? Que tenemos amistad en la familia, que se había Ajá. colado una energía en casa, que ya le puso nombre, dijo que era un niño que estaba perdido en el limbo y tal. Bueno, eso lo voy a dejar un poco allí Vaya. a la imaginación de los espectadores, ¿no? Pero Sí. sí que entró algo, fue algo muy fuerte, gracias a Dios o a algún ente. No estaba solo, porque si hubiera Ujú. estado solo lo hubiera llevado mal, ¿no? Nadie me hubiera creído. Ya. Y algo entró, algo conectó, no es a la noche, como salen las películas, era a las 4 de la tarde con un sol que ya estuve preparando para la selectividad, hacía calor, Fíjate. hacía mucha claridad, y se coló algo que estuvo viniendo a casa durante unos días, y Ujú. desde ese momento me obsesioné con lo paranormal.
Sí. Incluso con amigos cercanos hemos recorrido la Cataluña más misteriosa, ¿no? Ir a hospitales abandonados, a hacer psicofonías, ouijas. Me apasiona. Empecé ahí a leer terror, de verdad. Qué Me guay. fascina el terror, las series, las películas. Ujú. Y empecé a escribir pensando que iba a escribir terror, pero no, me voy más al thriller, ¿no? Pero Ya, todas mis novelas tienen un toque paranormal porque creo que es la firma de aquello que viví en el pasado, ¿no? Este es el claro. miedo más cercano, ¿no?, que pueda tener, ¿no? Luego hay otros miedos, ¿no? De cuando eres padre empiezan miles de miedos, ¿no? ¿Qué te pasa a mi hija? ¿Con quién se rodeará? Ya. Dejas de vivir tu propia vida para vivir la de ella. Por las noches te puede atormentar el que, bueno, la muerte, cuando ya superas los 40 y tantos, se Ujú. acerca, que dice que le da la vuelta al jamón, Sí. se acerca algo evidente, ¿no? Que nos va a llegar a todos, ¿no? Y puedas tener el miedo de que algún día se acabe la partida y nadie te avise, ¿no? Y por ahí, pero me gusta reírme de los miedos también, me gusta mucho. Claro, a ver, es cierto que uno conforme va creciendo, los miedos más terrenales van cambiando, es Ujú, evidente. Y sobre todo, como has dicho tú, que una vez que te haces padre, esos miedos es como que se trasladan de lo que sentirías tú para ti, ya a ujú. sentirlo a otra persona o a Eso otras es. personas. Y van cambiando mucho esos miedos. Pero yo quiero volver a ese momento que me dices tú, que tuviste un encontronazo, Ujú. que me cuentes un poquito, si puedes, cómo fue. O Sí, sea, tú estabas en casa, estabas estudiando porque estabas diciendo ujú, que era para selectividad sí. y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué hubo? De hecho escribí un Ujú. relato en mi primer libro, que fue una colección de relatos, y hice así encuestas cuando empecé a exponerme en redes, ¿no? Y les dije, ¿no? Digo, de todos los relatos hay 5 que son reales, ¿no? Y nadie se creyó que ese fuera real, ¿no? Porque Sí, es ¿verdad? bastante fuerte, ¿no? Pues yo estaba estudiando con mi compañero Sergio de hace muchos años ya, que nos preparábamos para la selectividad y estábamos Ujú. preparando temáticas en casa y nos íbamos turnando. Venía a mi casa un día y luego lleva la suya y vamos preparándonos para todos los exámenes. Y Sí. tenía una perrita yo muy pequeña que se puso muy nerviosa y empezó a ladrarle a la nada, ¿no? Empezó a ladrarle al pasillo, estábamos en el comedor con todos los apuntes ahí, todo desperdigado, y la perra Ujú. empezó a ladrar al pasillo, ¿no? Y los dos nos quedamos como, ¿qué le pasa a esta, no? Y la cogí y tenía el pulso muy acelerado Mm. y cada vez que quería entrar al pasillo, que daba a las habitaciones, al lavabo y demás, la perra como que tiraba la cabeza para atrás, ¿no? No quería, ¿no? No quería, Sí. algo sentía que algo ahí, Ujú. había ahí dentro que no quería, ¿no? Y la intenté forzar y vi que el corazón le iba a explotar, ¿no? Entonces nos tranquilizamos, a ver qué le pasa, nos fuimos al sofá y en aquel instante, pues mira, aún se me ponen los pelos de punta, tío. Sí, no, yo En aquel estoy instante igual, ¿eh? salió algo por el pasillo. ¿Y cómo te lo puedo definir? ¿Sabes cuando estás en la autopista y hay una ola de calor que en la lejanía ves esa neblina, ¿no? Esa neblina de temperatura que parece palpable, ¿no? Pero al final es algo de temperatura. Pues Sí. salió eso por ahí, ¿no? Salió eso al comedor y lo fuerte no es que mi amigo y yo lo viéramos, sino que la perra lo veía, ¿no? O sea, que Ajá. todo apuntaba o todos veíamos el movimiento que hizo cuando entró en el comedor y empezó aquello a fluctuar por allí, la perra Sí. le ladraba, era una especie de amenaza para la perra. Y cuando quisimos acercarnos, ¿no? Pues los dos lo veíamos y dijimos, hostia, ¿esto qué es, no? Y estábamos muy en shock. Cuando nos acercamos para tocarlo, los dos Ujú. sentimos lo mismo, ¿no? Y ahí ya nos entró una especie de catarsis, que nos fuimos corriendo del piso, Joder. huimos como dos críos y en la calle nos dijimos lo mismo, ¿no? Que fue el típico fogonazo de horno cuando abres la pizza para ver si está Ujú. demasiado hecha o no y te pegan esos 200 grados en la cara, ¿no? O Sí. sea, fue la misma sensación para los dos, ¿no? Luego con el tiempo, pues bueno, tuve que volver a casa, evidentemente, se lo comenté a mi madre, a mis hermanos, fue un poco agobiante, y en mi familia siempre ha habido el tema esotérico, ¿no? Y Ujú. una amiga pues vino para ver qué energías habían y ya, bueno, quiso decir algo, ¿no? A mí me funcionó que me dijera que realmente era un niño perdido en un limbo y tal. Me funcionó Sí. porque fue la excusa de lo ayudo y Ajá. voy a intentar a ver si esto lo supero, ¿no? Y me fue bien, ¿no? Pues, con las velas, abrimos las ventanas y algún día vendrá cuando estés solo y yo estaba cagado de miedo, ¿no? Y Hombre. sí, un día volví
ya había pasado el tema de exámenes y tal, estaba solo en casa y noté escalofríos. Cada vez que pasaba por el pasillo notaba se me erizaba la piel de la cara y todo, ¿no? Yo decía, aquí Joder. pasa algo, ¿no? Y puse lo de la vela, abrí todas las ventanas, la vela se consumió y desde aquel día, bueno, aquello pasó, ¿no? Pasó la historia. Sí, Pero claro, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho, claro, la necesidad de saber qué era aquello, que nadie te lo puede explicar, claro. te abre a un mundo, ¿no? Y hemos hecho visitas a iglesias, a hospitales abandonados, psiquiátricos, lugares encantados, ¿no? Que dicen de por aquí, ¿no? Incluso hemos estado en Ajá. el sur de Francia haciendo excursiones por la zona templaria, ¿no? Para lugares que llaman la atención, ¿no? Para hacer Sí. grabaciones y hay muchas cosas que no tienen explicación, ¿no? De hecho, yo tengo alguna psicofonía por ahí que no tiene ninguna explicación científica de estar en medio de la montaña y escuchar una clase infantil, ¿no? O sea, Ya. es alucinante. Es Joder. que no, pero es que no, es alucinante y yo como sí que creo, porque he visto, el animalito se puso nervioso porque los animales tienen Sí, el sí, don de ver si hay Mi algo. perra, mi perra notó y vio, porque aparte es que era curioso, Porque lo porque seguía, ¿no? Claro, esa masa que se colaba dentro del comedor iba como esquivando, ¿no? Iba tocando las paredes, iba haciendo como una especie de círculo. La perra miraba. Ujú. O sea, la perra es que estaba sincronizada a eso. O sea, Sí, sí, sí. estábamos los tres viendo lo mismo y siguiéndolo con la mirada los tres, ¿no? Y la perra encima, en modo guardia, con los pelos erizados, la Ujú. espalda súper curvada, ladrándole. O sea, pobrecita, era una amenaza para ella. Era una amenaza. pobrecita, claro, Joder. pobrecita. Es que, bueno, yo tengo los pelos de punta. Sí, sí, no, Tú no. O sea, eres un cagao. cada vez que lo cuento se me pone todo. Pero No, bueno, no. la segunda vez que apareció aquello, Ujú. es la primera vez que he visto la cara con el vello erizado. O sea, nunca en mi vida me había visto yo la cara así, toda llena de Sí, granos. O sí, sea, sí, era sí. tan fuerte la sensación de escalofrío que se me erizó toda la cara y se me puso la cara llena de granos. Sí, sí. Fíjate. Joder. ¿Y te llegaron a decir alguna vez, porque hemos dicho que le pusieron forma, que era un niño, que había ido por allí y tal, pero ¿te llegaron a decir alguna vez El por el qué. por qué? Si supieron por Bueno, qué ese niño. aquí en Cataluña cada 11 de septiembre hay unas quedadas, ¿no? Ufológicas en Montserrat, ¿no? Tenemos la montaña mágica Ujú. y hemos estado yendo también allí, ¿no? Y una vez hablé bueno, conoces gente que son fanáticos, ¿no? Del tema UFO y tal, Claro. y quiero creer o quiero pensar que me gusta más esa vía, ¿no? Que no la vía fantasmal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque científicamente te pones a pensar y es tan improbable que esa energía pueda comunicarse con nosotros. Sí que puede haber una energía, ¿no? Cuando falleces, ¿no? Pero que esa energía esté ahí disipando con los dos mundos lo veo muy complejo, ¿no? Pero sí que podría Ya. ser otra energía de otro ser que no percibimos, ¿no? Que podría ser de otro lugar o ves a saber qué. Pero algo había que físicamente estaba entre nosotros. O sea, Ujú. era clarísimo. Pues yo te aseguro que yo he visto a gente muerta como te estoy viendo a ti, como lo estoy Así. viendo a él. Te lo juro. Wow. Por mi padre que está donde esté, que es cierto, y tengo No, no, sí, testigos cuando de. te metes en estos temas ya. Es que claro, es que la gente me dice, va, eso son bobadas. Digo, ya, pero es que yo tengo vídeos de ouijas que sin tener el dedo se estaba moviendo el vaso. Ya. Lo Así tengo, o que sea, tengo psicofonías que hemos enviado incluso a Cuarto Milenio. O sea, Ujú. psicofonías la más fuerte en una masía aquí en Girona, que aquella masía hubo una matanza, ¿no? Una matanza, fue una locura. Y está Sí. abandonada, y fuimos allí a pasar la noche, ya ves tú, ¿no? Qué gracia. Y fuimos a pasar la noche con equipo bueno, con micros, o sea, todo aquello lo dejamos aislado, nos fuimos Ujú. con una tienda de campaña, nos fuimos a unos 10 kilómetros y por qué la mañana bueno. cuando fuimos a recoger todo el material, es alucinante, ¿eh? Porque lo único que se escuchó fueron nuestros pasos yéndose, Sí. nuestros pasos volviendo después de 4 o 5 horas y en medio, cuando lo plantamos en el portátil, apareció una gráfica gigante, pero gigante, ¿eh? Digo, bueno, habrá sido un jabalí, eso saber, ¿no? Sí, Cualquier algo, animal, sí. ¿no? Y que había empezado una clase. O sea, empezó una mujer hablando en Ujú. catalán, aparte de un catalán súper antiguo, que eran palabras Joder. súper extrañas, Venga. hablando, dando una clase y echándole el sermón a los niños. Y se escuchaban los niños por allí y no sé qué, Martinet, Seu, como siéntate, o sea, y Sí, decíamos, sí.
Qué Que estamos guay. escuchando, tío. Que estamos escuchando cuando estaba aquello, el pueblo más cercano estaba en Camino de Cabras, a lo mejor a 10 kilómetros, o sea, no había nada, o sea, o alguna interferencia de radio se cruzó, pues Sí. no tiene explicación ninguna. No, la verdad es que algo muy. Bueno, yo que sepas que esta noche no duermo. O sea, me estás Por eso te jodiendo decía que literalmente la tarde. Pero sí, nos, no nos quiero que falta no te diga, programa. que no te diga eso porque aquí estando conmigo, desde que está conmigo han pasado muchas cosas raras Sí. y él las ha vivido. Es cierto que Nos yo, por falta programa. ejemplo, lo he contado más de una vez Y mi que hermana flipaba conmigo. Conmigo era una gincana de sí, pequeña. que yo siempre he sido muy, o sea, no he creído en estas cosas y no he sido muy esto. Creo, sobre todo, porque me dan miedo, básicamente, y por eso intento que mi cerebro no piense en estas cosas. Pero es verdad que estando con él, desde que estoy con ella, que me ha contado sus historias y he vivido algunas cosas con ella, al final la mente te cambia, como a ti ese día te hizo Sí, un clip y tal. Y yo empecé a escribir, mis historias las empecé a escribir justo por ella, por las cosas que ella me contaba. qué Igual guay. que tú, mis novelas son de thriller, pero tienen ese toque también paranormal, todo a raíz de esto, de conocerla a ella. Así es que al final las culpables son ellas. Luego decimos que tal, que pobrecitas, pero Hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Sí, También te lo digo. y hay que, ya no digo creer, ¿no? Pero seríamos demasiado básicos si pensáramos que estamos solos, ¿no? Ya justo. no en el planeta o en el universo, en energías, tío. O sea, Ujú. Sí. el cerebro lo utilizamos al low, o sea, vamos al Sí, mínimo de al cerebro. mínimo. Y hay gente que es capaz de tener un poquito más, ¿no? Y hay gente que es más, bueno, es más propensa o no sé, tendrá esa capacidad, ¿no? Hay gente A que mí me ve dice, 18 a mí, tipos de blanco, pues habrá gente que claro, tenga la capacidad de ver, y yo, pues bueno, a mí se me cruzó eso como te pueda pasar a ti también, ¿no? claro, a mí me dijeron No hay que negar lo que no conocemos, ¿no? Claro. que yo tenía luz. Y entonces cuando había algún alma que estaba, pues me veía a mí que tenía luz, por eso se me presentaba. Había Sí, gente que sí. conocía y gente que no. Claro, cuando te metes y empiezas a hablar con gente que Ujú. dices, hostia, quiero creerlo, ¿no? Porque esta persona le tengo mucho respeto, ¿no? Y no lo veo inventándose tonterías, ¿no? Y te Sí. explican cada caso, dices, ostras, tío. No, A desde ver, luego. es como el tema UFO, ¿no? Que dices, vale, eso todo es un montaje, tal, sí, montaje, pero ¿cómo podemos ser tan antropocéntricos de pensar que estamos solos? O sea, Ya. es que vamos, que es imposible, es imposible. Es decir, en el sistema solar hay 200.000 millones de estrellas. ¿Cuántos planetas tienen que haber? O sea, ¿cuántas probabilidades? Es que Desde no luego. sabemos. Entonces, hay que al menos ser respetuoso con lo desconocido, ¿no? Porque Sí. somos Hay muy que tener básicos. sobre todo tener la mente abierta, creo. Claro, Yo creo que como en todo, estas cosas antiguamente chocaban más. Mi Yo mujer que ha de vivido pequeña no podía contarlo porque se reían de mí y me decían que estaba loca. Ahora ya con 56 años me la suda todo. claro, pero vamos evolucionando. Yo creo sí, sí. ahora hablar de estos temas, pues no es como hace 50 años que parecía todo una locura y todo. Pero molaría que se te presentara alguien y preguntarle que cómo se está en el más allá, qué hay después. Yo no le preguntaría, yo saldría corriendo, lo siento. Yo sé que vosotros Sí, sois bueno, muy... esa fue mi Tú lo reacción, grabarías. salir corriendo, esa fue mi reacción. Pero bueno, luego he investigado, ¿no? Igual que también he investigado a nivel thriller, a nivel policíaco, que me encanta, ¿no? La documentación, me he documentado mucho también de lo paranormal, ¿no? Me gusta mucho y quiero saber qué pasa, ¿no? O qué nos pasa, ¿no? Esto son todo energías y hay veces que decimos, son casualidades, ¿no? Pero cuando has pensado en alguien que hace 5 años que no ves y te llama o te manda un mensaje a los 3 segundos, dices, vale, aquí pasa algo raro, ¿no? O sea, aquí Ya, hay qué Sí, casualidad o qué probabilidad había en ese momento que después de que cinco eso pasa años así. me escribas cuando he pensado en Sí, ti hace ujú, un minuto, ¿no? sí, Que en Barcelona, me haya encontrado a mi primo 3 veces en el mismo día, en 3 barrios diferentes. O sea, tonterías de estas que dices, vale, somos 2 millones de personas en Barcelona. desde luego. O pensar en alguien y encontrártelo, ¿no? O Ujú, sea, la mente es sí. demasiado amplia, ¿no? Y sí, hay que darle, bueno, mi manera de canalizarlo es a través de los libros, ¿no? Todos tienen el claro. Me propio encanta paranormal. cómo habla este Sí, sí. chico, me gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Es lo que te he dicho yo, que hay que tener la mente abierta y lo que acabas de decir tú hace un momento, que también lo que hay que tener respeto
Mm. para todo el mundo, tanto Entonces, crean como no crean. ¿Recuerdas de pequeño que te pasara alguna cosa? Ya no digo paranormal, alguna pesadilla que tuvieras, algún sueño no, recurrente. y bueno, todo mi entorno lo achaca a que mi padre murió muy joven, yo tenía Ujú. 11 o 12 años, pero Vaya, después de su muerte no tuve ningún encontronazo, ni la necesidad de hacer la ouija, ni de, bueno, las cosas de niños, ¿no? Que bueno, te imaginas hablando con él y sí, cosas de estas, ¿no? Cuando has tenido algún problema, alguna pelea callejera o que te han querido robar, pues siempre, papá, échame un cable, sácame de esta, sí, ¿no? Pero no va más allá, ¿no? Nunca o mi madre decía, ay, nene, que a lo mejor es tu padre que ha venido. No va ya, por ahí, ¿no? Que sí que ya. tengo casos cercanos que han perdido algún ser querido Ujú, que incluso dice que se les ha aparecido para despedirse, ¿no? ya, Ya deja de torturarte, continúa, ¿no? ujú, Es que, claro, es que la mente, hay personas que, como dice tu mujer, que le ha parecido a alguien. claro, Eh, a mí me apareció en otra forma, ¿no? Y ahora ujú. lo pienso a día de hoy y me da miedo, pero en ese momento era un miedo diferente. No era el Sí, miedo de pánico, ¿no? Era algo desconocido, ¿no? Es más a lo como saber desconocido. qué está pasando, como que el presente se pone en cámara lenta y no te da tiempo ni a pensar, ¿no? O sea, estás Eh, viviendo una situación súper anómala que nunca has vivido y de repente, pues, cuando reaccionas es cuando huyes, ¿no? Dices, me voy de aquí, ¿no? sí, claro. Bueno, me ha quedado claro ahora que con todo lo que haces de buscando psicofonías y todo esto, ahora no eres una persona miedosa en ese sentido, pero No. de niño eras muy miedoso. ¿Tenías alguna película que te marcó siendo de niño que dijeras, uff, es que con esta película yo... Sí, mis primos mayores eran muy de terror, ¿no? Ahí en VHS y un día vi Posesión Infernal y que me acuerdo, ¿no? Que mis tíos, o sea, que le decían, ¿pero cómo le ponéis la película esa al niño, no? Y bueno, a lo mejor ellos tendrían 13 años y yo tendría, yo qué sé, tendría 9 o 10, ¿no? Pero bueno, a mi sobrina también es joven, tiene 14 años le encanta el terror, ¿no? Claro, A medida y bien estructurado, pues yo creo que no es malo, ¿no? El terror. Al final lo que hace es emocionar, ¿no? Igual que ujú, hay gente que le gusta ver crimen, ¿no? Yo no sí, veo la diferencia, ¿no? Entre una peli de terror tipo Paranormal Activity, ¿no? Que no sale nada, nada. no, Solo eso es verdad. sale un posible espíritu que está ahí dando un poco por saco, ¿no? Y Sí, luego ves una serie o película de crimen en la que hay una asesino en serie que descuartiza, que hace de todo. dices, ¿dónde está la balanza, no? O sea, ¿qué es peor visualmente, no? Entonces, no sé, de pequeño no había algo que me diera miedo. Yo creo que Ok. fue ese momento, ¿no? Claro, yo es que he sido tan miedoso y de niño con las películas que veía, cualquier cosa me da miedo. Ahora a mí me encantan ver las películas de miedo, pero luego lo paso mal, ¿eh? O sea, Ya, luego no, no. soy de los que voy encendiendo las luces por todos lados Sí, y no yo puedo ir igual. Es a que es muy oscuras. subjetivo, es muy subjetivo. Yo, en el momento Eh, que piensas y sigues pensando, ya el miedo es que ya te controla. O sea, ya, sí, ya no eres tú, te pones en modo supervivencia. O sea, el miedo es eso, es ponerte en modo supervivencia y estar alerta todo el rato. Y claro, estar ujú, alerta todo el rato es estímulos, las pupilas se te agrandan, sí, la piel se te pone súper sensible, todo, cualquier momento es, ahora tengo frío, ahora tengo calor, estás tan sí. perceptivo que vives el miedo a tope, ¿no? Y a mí me encanta provocar eso, ¿no? Cuando nos vamos de aventura a la montaña, ¿no? A entrar a un sitio en el que ha pasado una desgracia y me gusta provocar, no encontrar, ¿no? Me gusta provocar, Ujú. porque es que no tenemos ni idea de lo que el cuerpo es capaz de experimentar, ¿no? En ese sentido. Desde luego, yo no podría. Lo que haces, o sea, yo irme ahí a una casa antigua, abandonada, que ha pasado algo allí, que tal, uf, Sí, sí. yo... Que va, solo de pensarlo. Oye, me has dicho antes que tú, a raíz de eso que te pasó y de que te gusta mucho el terror y tal, quisiste empezar a escribir cosas de terror, sin embargo, luego te llevó al thriller. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué derivó en escribo una cosa pero acabo escribiendo la otra? Aunque se parezca mucho, al final el thriller Sí, con sí, sí. suspense.
Sí, en el thriller también hay toques, ¿no? Yo creo Ujú. que cada uno puede meter ahí su etiqueta, ¿no? Y si te gusta el terror puedes dar una pincelada. Pero yo cuando acabé el libro de relatos, que uno de ellos era este, ¿no? Que era quizá el más de terror, y me planteé hacer una novela y tenía la idea ya, ¿no? Que fue La Rosa de Alceti, ¿no? Que fue una secta satánica, imagínate, ¿no? Ajá. La idea que la premisa era el prota acaba en una secta satánica. Entonces, a partir de aquí habrán rituales, o sea, esa era mi línea, ¿no? Ujú. Y empecé a escribirla después de haber leído tanto a Stephen King, ¿no? O Lovecraft, ¿no? Que me encanta, ¿no? Entonces, me di cuenta que estaba llevándolo a un camino de investigación. Y decía, Ya. vale, no, el chaval ha entrado en una secta satánica, vamos a por los rituales, a meternos en el barro, ¿no? Y no, ya pronto había un crimen, y ya pronto hay alguien investigando, abogados, policías, y digo, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, y aparte soy autor de Brújula, no sé tú si eres de mapa o de Brújula, yo me No, dejo brújula llevar, también. yo me Sí. dejo llevar. Y cuando me di cuenta, llevaba media novela que iba por la vía más thriller, novela policíaca que Ajá. terror. Y dije, bueno, pues vamos a dejarla ya, ¿no? Y la finalicé y bueno, gustó y nunca se me ha catalogado como terror. Sí que hay momentos de terror, pero no es de terror. Pero claro, Entonces ya luego claro. la siguiente, otra vez, digo, ahora sí que ya viene terror. Y llegó Anómala, la que se hizo una bola de nieve, ¿no? Aquello era novela negra, pero pura y dura. Un Ajá. asesino en serie despiadado, sí, con escenas de terror, pero investigación, con una protagonista que estaba un poco tarumba. Luego digo, venga, ahora sí. Y acabo haciendo relaciones tóxicas con el símbolo Marilyn. También tiene puntos de terror, porque ahí hay un momento en el que, bueno, hay un ente Ujú. que le tortura, ¿no? Pero luego tiene agarre lógica. Y luego Sí. acabo con las de Villa Elvira, que digo, ahora sí, una mansión y ahora sí que va a haber terror del bueno. Y para nada, un incendio, todos muertos y hay que investigar qué ha pasado. Dices, ostras, tío, no soy capaz. Alonso, no No soy eres. capaz de escribir Ya, terror, ya, tío, no ya. soy capaz. No, Ya no sé, veo eso, que te vas luego siempre a tirar te tira a siempre. la investigación. Bueno, y al Sí, final sí, tu día a día lo haces, de ir a sí, sí. sitios a investigar, de ir a. Claro, Exacto, exacto. te diría mucho eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, lo primero que escribí fue algo de terror y pensé que seguiría por ahí y sin embargo luego me llevó, como a ti, a derivarlo al thriller y a la investigación. Y Mm. de hecho acabo la tercera parte de la trilogía y me pongo a escribir algo nuevo y me pasa como a ti. Tiro por algo ritual, por Sí. algo y sin embargo sigo un hilo de investigación y de. Bueno, Eso creo no que hay al que final, forzarlo. claro, como tú Ese es dices, el al ser ADN. brújula, Ese es nuestro ADN y yo he aprendido claro, con el tiempo que no hay que forzarlo. Entonces, me preguntan muchas veces, ¿no te gustaría cambiar de género? Bueno, ya me he rendido, ¿no? Ya me he rendido a mi ADN y mi ADN es ese y estoy cómodo ahí y como no me esfuerzo, pues bueno, pero sí que hay momentos, y me han dicho, ¿no? Hay capítulos que no he podido dormir, ¿no? O que he dicho, me lo leo de día porque como me lo lea de noche no voy a poder dormir. Pero claro, en general la obra no es de terror. Nunca me la han catalogado, nunca me la han etiquetado de terror, ninguna de mis novelas. Y mira que me gusta, ¿eh? Y tengo chicha para poder decir, pues ahora aquí voy a hacer que el lector la pase un poco canutas, ¿no? ¿Qué me claro. lleva? No, no No, puedo. bueno, te va por otro lado y seguro que la gente que lee thriller y novela negra y te sigue, seguro que te da las gracias porque hayas escrito esas novelas. Sí, sí. Aunque hay momentos duros, ¿eh? Sobre todo en las de Villalvira. Pero Ujú. al final me pasa un poco como la vivencia que tuve, ¿no? Que quiere darle el sentido. Entonces, Ya, hay paranormal, rápido meto un concepto paranormal, pero al final tiene explicación. O sea, no claro. lo dejo en el aire como hay un ente, no, no, siempre hay una explicación, ¿no? Para todo, que es quizá lo que necesito yo, ¿no? Que aún no he cerrado ese capítulo, ¿no? Desde hace 20 años, ¿no? Que no sé qué explicación ponerle. Pues no, total. Bueno, pues ahora te voy a hacer las dos últimas preguntas antes de acabar. Voy a recordar que luego dejaré escrito en la descripción del libro todos tus datos, tus libros para que te puedan seguir y para que Genial. la gente que no sepa aún quién eres, que lo dudo, pues que te puedan seguir. Entonces yo siempre hago, antes de acabar, hago las mismas preguntas. Ya me has dejado alguna pincelada, pero me gustaría que me lo dijeras más concretamente. Vale. Y son si crees en el más allá, si crees que hay una vida después de la muerte, si crees en la reencarnación o si simplemente digo,
puedes creer que hay universos paralelos en donde ahora mismo otro Jordi está haciendo otra cosa distinta a ti. A ver, tanto una como la otra, ¿no? Quiero creer que somos energía, somos elementos, que vamos a volver a de donde vinimos, ¿no? Desde a las estrellas, a la materia pura. Lo que me agobia bastante es el tema de la supraconciencia, ¿no? No sé qué pasa con la conciencia, ¿no? Cuando esto se acaba, ¿no? No sé Ya. si se vuelve a conectar con una especie de ramal, ¿no? Porque al final, cuando haces el universo más pequeño, ves que aquello se parece mucho a un cerebro, ¿no? Con conexiones Ujú. neuronales y demás. No sé qué pasa con la conciencia, ¿no? No sé si eso luego dicen, conciencia libre, la vamos a meter en otro cuerpo. No sé realmente en eso. Y ahí también salto a lo que comentas, ¿no? El tema de los universos paralelos, ¿no? Creo que estamos viviendo vidas simultáneas constantemente. O sea, Ya. incluso me llegué a plantear para escribir una novela que cuando mueres en el golpe final no lo acabas de notar, sino que continúas en otra, ¿no? O Ujú. sea, y que nunca acabas de darte cuenta de cuál es el principio y cuál es el final de una vida y de otra, ¿no? Es Ya. que es tan probable eso como que estemos rodeados de entes fantasmales. Las probabilidades, o sea, es que son infinitas, ¿no? Que realmente hayan tantos universos, ¿no? Paralelos, multiversos, que estén conectados o que simplemente vayan a la vez, ¿no? Espacio-tiempo, aquello nadie sabe cómo funciona. Incluso el presente, el pasado y el futuro están en el mismo, en unas capas ahí chapadas en sándwich Sí. y a lo mejor estamos viviendo nuestro propio pasado o se está viviendo nuestro pasado en otro universo o en otro espacio, ¿no? O sea, no lo sé, pero sí que me genera un poco me da miedo, ¿no? Porque cuando ¿Ves? escribimos queremos darle el sentido e investigamos y aquí no hay investigación posible, ¿no? Nadie... Y como te metas a buscar qué pasa después de la muerte, ya Sí, apaga y ya. vámonos, ya te sale cada vía por ahí que no, mejor no obsesionarse, ¿no? Desde luego, yo, por ejemplo, me encantaría, no soy muy creyente en ese sentido, me encantaría creer que hay un más allá, que después de la muerte, o como tú has dicho ahora, que no sabemos muy bien cuándo empezamos y cuándo acabamos, que es Mm. una vida constante, me encantaría creer en algo así porque me da tanto miedo hoy, a día de hoy, la muerte, que el pensar eso en la conciencia, en acabar aquí, pum, y ya no poder estar aquí contigo hablando con mi mujer, Ya, mis gatos, tal, me da tanto miedo que necesito creer que hay algo más. O sea, que sí, voy a sí. llegar a mi momento y voy a fallecer, pero luego voy a volver en otra, no sé. No estamos preparados. No, no, yo por lo menos a día de hoy ya te digo que no. Yo creo que el ser humano no está concebido para eso, no tiene la capacidad, pero claro, luego dices, si no estamos preparados para pensar en esto, ¿por qué se nos da la herramienta de cuestionarlo? ¿Sabes? Y dices, Eso es. ¿no sería más fácil dejarnos como hormiguitas y venir a este planeta como si fuéramos un virus? No lo sé, quiero creer que esto es un virus o una bacteria o no sé, que se reproduce y su objetivo es ese, reproducirse y morir y continuar la especie. ¿Por qué se nos da el don de cuestionarlo? ¿Sabes? Ya. Ahí está el gran dilema, ¿no? ¿Por qué? Entonces, claro, eso te lleva a 45.000 preguntas y sobre todo al miedo. Y a reírnos Sí, de él, porque no nos queda otra, también podemos reírnos del miedo. eso, justo. Que ¿Viste? para eso es este programa, para intentar llevarlo, por lo menos yo, lo mejor posible. Sí. Bueno, pues para finalizar, dime si nos has traído algún libro que nos quieras recomendar. Bueno, a ver, yo recomiendo cualquier libro de Stephen King, ¿no? Si no habéis leído terror, yo para mí Stephen King es un maestro, te sabe poner la emoción a flor de piel, ¿no? Mm. Es un genio en el terror. Pero yo voy a hablar como me gusta estar rodeado de colegas y gente que conozco. Me gusta mucho recomendar autores que conozco en persona y que son Ujú. amigos. Voy a recomendar a mi querido amigo Santiago Vera. Esto es un pedazo de cine. Es su segunda obra, después Ujú. de Sarah Brooks. Este Sí, libro está a la altura de cualquier bestseller americano. Yo lo recomiendo mucho. Se llama Santiago Vera. Está en Instagram. Empezó a la par que nosotros. O sea, hemos visto nuestra evolución. Él sí, tiene la suerte de estar en grande ya. Ha cruzado la cuarta pared. qué bien. Y yo os lo recomiendo mucho porque tiene tres novelas. Me he leído dos y quiero Ujú. leerme la tercera. Pero bueno, si hablamos de terror, Stephen King, muchos, Sí, ¿no? Y entre ellas me quedaría con cuentos y pesadillas. Por ajá, ejemplo, relatos. sí, Estos relatos, porque como leas un libro por la noche no podrás dormir. Entonces, sí, relatitos. De relatos que dices,
cómo este hombre es capaz de ponerme tan mal cuerpo con un relato pequeño, ¿no? Me encanta. Desde luego, yo cuando me metí de lleno en la lectura y empecé a descubrir a Stephen King y sus libros, yo, vamos, soy un apasionado de él, de su forma de escribir y de cómo te lleva a eso, cómo te Sí, sí. lleva al límite y a ese miedo, irracional o racional, como sea, pero que es cierto que lo hace muy bien. Bueno, pues luego en la descripción también dejaremos los datos del autor que nos ha recomendado y de sus libros para que la gente también lo pueda seguir. Y nada, bueno, hasta aquí un programa más. Jordi, te doy las gracias por haber accedido a Un esto. placer. Ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo. Creo y soy consciente de que podríamos estar charlando mucho más tiempo. Te lo he Lo dicho. dejaremos pendiente para otro momento. Cuando quieras. A mí, aparte es que temática libro, temática terror paranormal y podríamos estar toda la tarde hablando de esto, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, sí, Muchas gracias por dar también la oportunidad, ¿no? Me encanta cuando los creativos sacáis ideas y ya no solo hablamos de nuestros libros, ¿no? Que hablemos de nuestros miedos y hablemos de qué sentimos, ¿no? Porque no dejamos de ser personas que escribimos. desde luego. Bueno, por aquí se quieren despedir. Sí, ha sido un placer escucharte, Súper, cariño. lo mismo digo, cuando queráis hacemos un debate, pero de los buenos, porque eso es lo que me ha pasado a mí, pero claro, gente cercana que me han explicado lo que les ha pasado, Claro, Y claro. da telita. Ya, para película, ¿eh? ya me ha pasado por la mente Para cuando película. haga el 10º programa o por ahí, pues intentar a ver si alguien quiere eso, que hagamos un pequeño debate, tanto la gente que cree como la que no cree. Pues sería Mi genial. mujer enseguida, ya te estás metiendo en otra locura. Digo, bueno, Ya, bueno. Así somos y también hay que agradecer la parte de ellas, ¿no? Yo creo que detrás de un creativo hay una gran mujer que lo desde aguanta. luego. Al menos a mí me funciona, porque sin ella Sí. tampoco podría estar haciendo, ¿no? Es necesario, así que también gracias por dejarnos estar medio locos Yo y lo y apoyo hacer todo. esto. Yo apoyo todo. A ver, oyéndote cómo hablas y cómo tienes la cabeza amueblada, siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues tu Está mujer claro. tiene que ser, vamos. Sí, sí. Fabulosa, Una crack. fabulosa. Es una crack, la verdad. Bueno, pues nada, pues Es lo un dicho, placer. ya está el niño aquí cayéndose. Lo dicho, que muchísimas gracias, Igualmente, un que placer. seguimos en contacto, ya lo sabes. Y nada, otro día más se despide aquí, nos reímos del miedo, ya sabéis, Alonso Marvenda, aquí el ente Oliver que aparece y desaparece, y mis primos los Polsen. Jordi, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Chao.